Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio del podcast de La Lobera, Feminismo desde cero o Feminismo cotidiano. Hoy estamos, después de varios capítulos, de muchos, en que al auditorio lo he aburrido, le he molestado su vida cotidiana contándoles la historia del feminismo desde el siglo XVIII. Y no les he contado, no he platicado casi con nadie de la época negra, donde nadie quería decir que era feminista. Y nos tenían un miedo horrible y no nos publicaban en ningún lado, ni nos hacían caso. Pero las he entretenido con estas historias y hoy tengo una invitada especial, una mujer muy joven que no le da pena ser feminista, ya nos contará por qué, y que además tiene el peligro de ser próximamente diputada local en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México, pues tomando decisiones por todas nosotras cuando todavía está lejos de cumplir 30 años y encima dirige, coordina una red feminista que se llama Por la Transformación, milita en el partido oficial, es candidata por ese partido, pero además ha participado abiertamente como una militancia en una coordinadora juvenil de mujeres o feminista que han empujado la candidatura a la presidencia de la República de Claudia Sheinbaum Pardo, que ya saben ustedes todas que puede ser realmente la próxima presidenta de la República, la primera desde que este país se hizo independiente en 1821, lo cual es una maravilla después de muchos años de pedirnos nuestros derechos cívicos y políticos y de vivir ahora también como costo a esa situación de la que hablaré con mi invitada, que no he dicho su nombre, es solo para molestar. Ella se llama Camila Martínez Gutiérrez, es egresada de la Escuela de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y estudió una cosa que se llama comunicación política. No crean que es una cosa sencilla. Además de haber tomado algunos diplomados en el extranjero, de ser bilingüe, de estar muy bien formada educativamente, ya nos cantará por qué, y que puede ser nuestra diputada local. Muchas gracias, Camila, por venir al podcast de La Lobera. No, muchísimas gracias a ti. De verdad, para mí es un gustazo estar en este programa y estarte escuchando. Se ve que tienes una experiencia y una audiencia muy leal y me da mucho gusto poder compartir también con ellas. Muchas gracias, Camila. Cuéntanos, en esta ciudad que es tan complicada y tan contaminada, ¿en qué momento tú decidiste que querías hacer política? Porque bueno, yo puedo pensar que alguien puede decidir ser científica o ser profesora de piano, pero ¿por qué política? Y no analista de la política. Vengo de una familia de periodistas. En mi casa siempre se ha hablado de política, ¿no? Mi papá es periodista, mi abuela es periodista, mis tíos son periodistas, ¿no? Entonces creo que desde que era muy chica, en mi casa siempre escuché sobre los problemas que estaban sucediendo, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional, ¿no? Pero realmente cuando empiezo ya yo a participar de manera más autónoma, es a partir de dos casos. El primero, el caso Ayotzinapa. Cuando yo estaba en la prepa, me toca recibir en la preparatoria en la que estaba a los padres de los normalistas. En la primer gira que estaban haciendo a nivel nacional para contarle a la gente lo que le había sucedido a sus hijos, ¿no? Entonces, pues en ese momento a mí me toca recibirlos y nos contaban ellos en la prepa. ¿En la prepa? ¿Qué prepa era? En la Iberoamericana. Ajá, muy bien. Y nos contaban ellos cómo estaban por todo el país
pero era un momento en el que no, o sea, llegaban ellos a dormir en los pisos de las escuelas que los recibían, llegaban a dormir en los pisos de las iglesias, ¿no? Y había todavía como mucho desconocimiento de lo que había sucedido. Había habido un caso anterior, que yo me acordaba mucho, de Jorge y Javier, que eran estudiantes del Tecnológico de Monterrey en Nuevo León, y durante la guerra de Felipe Calderón fueron asesinados, ¿no? por grupos militares. Cuando le preguntaron los padres de familia, le exigieron justicia al entonces presidente, la respuesta de Felipe Calderón fue decir que a sus hijos los habían asesinado porque venían armados hasta los dientes, ¿no? Entonces, teniendo ese antecedente y luego recibiendo a los padres de Ayotzinapa, me di cuenta que pues realmente ninguno de los que estábamos en la preparatoria y realmente ninguna persona del país pues estaba exento de que le pudiera suceder una desaparición forzada, una represión por parte del gobierno, ¿no? Entonces empezamos nosotros a organizarnos, obviamente primero desde lo estudiantil, ¿no? Me acuerdo que hicimos una recolección de cobijas, de almohadas para los padres, hicimos una carta que imprimimos así en grande para Peña Nieto exigiéndole justicia, empecé a ir a protestas, a marchas, ¿no? Ese fue el primer caso. Yo entro después a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en mi primer semestre me toca el temblor de 2017, ¿no? En ese momento yo vivía en la calle de Amores, que está entre Acacias y Colonia del Valle, y cuando regreso de la facultad a la casa nos damos cuenta que efectivamente el edificio tenía algunas grietas, afortunadamente no era nada grave, pero sí en la misma calle en la que vivía con mi mamá, pues había una cantidad importante de edificios que habían estado muy afectados, ¿no? Y donde la gente pues no podía regresar a sus casas. Mucha gente también, no solamente en Benito Juárez, ¿no? Pero en la ciudad que perdió familiares, ¿no? Pero fue de las más afectadas. De las más afectadas. Sin duda. Y además justo es lo interesante o preocupante más bien fue que nos empezamos a dar cuenta que Benito Juárez era la alcaldía donde más edificios nuevos se habían caído, ¿no? Entonces, claro, empezamos a escuchar algo que ahora pues todo el mundo habla de eso, ¿no? Pero sí empezamos a ver el tema de la corrupción inmobiliaria, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que los técnicos dijeron que se cayeron los edificios de 5 pisos y yo vi un par o un tri, y sobre todo en la Roma, que no eran los más nuevos. Pero de todas, esa es una discusión que tú y yo podemos dar. Sí. Pero es verdad. Habíamos vivido en la época en que el señor presidente de la República era jefe de gobierno, habíamos vivido en mi zona, en la Narvarte, Nativitas y otras, la Postal, la venta ilegal, y nos llenaron la zona de edificios y estábamos aterradas, participé en un comité porque se nos iba a acabar el agua, y de eso estoy hablando de hace 22 años, O sea, la tierra urbana es siempre motivo de corrupción y de tráfico y de abuso de las autoridades, no importa en qué época se da en la ciudad, ¿no? Donde se vuelve tan cara y tan manipulable y tan... En fin, ¿no? Sí. Y ahí las mujeres son muy importantes en todos esos comités. Ahí te topaste con ellas en el 17, me imagino. Exactamente. ¿No? Sí, porque además también parte de lo que estaba sucediendo en aquel entonces era que buena parte de las rescatistas, de las mujeres que estaban pues atendiendo a heridos, etcétera, ¿no? Pues también muchas veces eran madres, ¿no? O eran, pues sí, sobre todo madres, abuelas. Entonces, y había muchas abuelas solas en esos edificios que se cayeron, ¿no? Lo que establecimos nosotros en un primer momento fue primero una red que lo que hacía era recibía las demandas de ayuda o los centros que estaban recibiendo acopio y lo comunicaba a las personas que querían llevar acopio. Y por otro lado también participamos en la generación de espacios de cuidado de pequeños, ¿no? De niños y niñas, porque muchas veces sus padres y madres estaban ayudando en el tema de los rescatistas, ¿no? O etcétera, ¿no? Entonces también esa parte fue importante porque creo que además visibilizó y a mí me hizo hacerme consciente de esta parte de los cuidados. Ahora creo que lo hablamos mucho más, pero en ese momento, claro, me cayó el 20 y dije, por supuesto que hay gente que está ayudando y que no pueden
por estar invirtiendo el tiempo en eso, estar cuidando a sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, pues empezamos con ese movimiento. Y te digo, poco a poco nos fuimos enterando de estos edificios que habían tenido irregularidades, ¿no? Y a partir de eso hicimos comités vecinales, ¿no? Yo crecí en la San José Insurgentes, ahorita estoy viviendo en la colonia Joco, pero en San José Insurgentes hicimos algunos comités de vecinos para acompañar los casos por ejemplo, cierre de edificios irregulares, ¿no? Y ahí es donde te politizas y dices, ¿se puede hacer más que solamente aisladamente? Dijéramos que eso te pasó. Sí. La facultad también fue un momento de quiebre. O sea, entrar a la Facultad de Ciencias Políticas siempre es encontrarse con un mar de gente organizada con distintas luchas, ¿no? Estaban los grupos de feministas, estaban los grupos que peleaban por derechos estudiantiles, estaban los grupos que peleaban por medio ambiente, etcétera, ¿no? O sea, había una serie de demandas y por supuesto era muy, muy interesante participar en ellas, pero ya al momento de bajarlo a la comunidad, a la colonia, donde vives, donde vive, en este caso donde vive mi mamá, que es la misma donde vive mi papá, mi abuela, ¿no? Pues te das cuenta, siento que ves otra perspectiva, ¿no? O sea, otra manera de cómo esa pelea conjunta, esa lucha que damos, ¿no? Se puede traducir en cambios que ayudan a las propias personas con las que convives todos los días, ¿no? Y ahí decidiste hacer política. Ahí decidí hacer política. Y también se te atravesó lo que llamamos feminismo. Sí, desde la preparatoria. ¿Por qué? ¿No? Yo entré, siempre había estado en una escuela, digamos, no religiosa, ¿no? Y cuando entro a la prepa de la Ibero, a pesar de que es una preparatoria jesuita, pues sí me topo gente que pensaba muy distinto, ¿no? Y entonces empieza a ver los debates que se dan en clase, ¿no? El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, que si se podía las formas también de etiquetar a las mujeres que tradicionalmente hemos cargado con etiquetas que han sido muy opresivas, ¿no? Y entonces me empiezo a dar cuenta que la manera en la que tenía de pensar yo, con la que me había educado mi mamá, mi familia, en la que me había desenvuelto, era algo distinta a lo que pensaban algunas de las chicas con las que yo estaba en clase, ¿no? Y entonces empiezo a participar en el movimiento feminista. Creo que ya de manera más firme cuando estoy en la universidad. A mí me toca el semestre antes de entrar a la facultad, que yo ya estaba viendo que iba a entrar, entonces ya me involucraba en cosas de la UNAM. Nos tocan varios casos de violencia en la UNAM, ¿no? Y por lo tanto varias protestas, ¿no? ¿Te tocó el caso de Lesbi? Sí, justo ese es el caso. Ese es el caso. Ese es el caso, ¿no? Muy bien. Porque yo entré a la facultad en 2017 y yo entré en agosto y Lesbi fue asesinada unos 3 o 4 meses antes, ¿no? Entonces... estaba la movilización, es el nacimiento de las nuevas colectivas, sí. El tema de moverle el piso al rector, etcétera, ¿no? Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, justo, ¿no? Me tocó ir a varios recorridos, en marchas, en protestas, que los hacíamos por la UNAM, pero también nos fuimos al Zócalo, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta de lo que era el movimiento feminista dentro de la facultad, ¿no? Para mí fue muy impresionante porque más, pues claro, o sea, yo venía de la prepa Ibero, ¿no? O sea, el feminismo en la prepa Ibero era distinto al feminismo de llegar a la Facultad de Ciencias Políticas y entonces ver a los grupos de anarquistas, y ver a los grupos de las abolicionistas, etcétera, y había una pasión muy fuerte, ¿no? Con las convicciones que tenía cada una, ¿no? Entonces yo lo primero que hice en el primer semestre fue meterme a un curso de introducción al feminismo que estaban dando unas chavas que ya eran varias generaciones arriba que yo. Pero entonces se explicaban cosas muy básicas del feminismo que ahora me parece que son como como la base, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezo a participar ya como de manera más activa. Empezamos a participar también en los cierres de la facultad con distintos casos, porque hay que decirlo, la verdad es que hubo varios casos de violencia, no solamente dentro del plantel, sino dentro de otros planteles de la UNAM, y pues obviamente teníamos que solidarizarnos, ¿no? Y generar una protesta que exigiera seguridad, que exigiera derechos para las estudiantes, alto a la violencia, ¿no? Entonces, me empecé a involucrar. Creo que el caso
que para mí fue punto de quiebre con el feminismo fue en 2019. Hubo 3 jóvenes que fueron abusadas sexualmente por policías en la Ciudad de México, ¿no? Y a partir de eso siento yo que algo encendió, ¿no? O sea, si bien ya el movimiento feminista era ya grande entre las jóvenes, creo que ahí fue el momento en el que se hizo masivo. Y entonces fuimos a una marcha, me acuerdo mucho que fuimos a la Glorieta Insurgentes, y fue aquella marcha en donde se quemaron pues camiones y se quemaron edificios, y entonces empezó a haber... Y se pintaron, ¿no? El metro también. Exacto. Y todo eso. Y empezó a haber una exigencia, digamos, mucho más frontal o mucho más, pues, ¿cómo digo? Como agresiva, ¿no? Y entonces ahí fue un momento muy interesante porque hubo una discusión sobre si eso estaba bien o si eso estaba mal, ¿no? Y a mí me parece, fue en el momento en el que yo dije, es que el problema no es ese, o sea, estamos perdiendo el foco de cuál es el problema, ¿no? El problema es que no tendríamos que estar haciendo las protestas para que estas 3 chavas tuvieran justicia, ¿no? El problema es que no hay justicia. Ese es el problema. Afortunadamente, después de esas protestas, hubo una separación de estos policías de sus cargos, ¿no? Sí. Y se establecieron una serie de mesas, etcétera, ¿no? Fue importante, pero sí creo que fue darnos cuenta como feministas de que las protestas, las marchas, la acción directa, sí tienen al final sí se convierten en algo, ¿no? O sea, sí hay una ruta que podemos seguir para exigir justicia a partir de ahí. Ojalá no la necesitáramos. Y eso es también por lo que ahora quiero participar como diputada, ¿no? Porque quiero hacer una serie de reformas y una serie de cambios, ¿no? De leyes, para que no sea necesario. Pero por supuesto que la parte de la protesta pues siempre va a ser una opción cuando vemos que no están cumpliendo las demandas, ¿no? Hay un mito que corre en ciertos sectores, sí, de que en Morena no hay feminismo, ¿no? ¿Tú qué contestarías? Porque entonces te tuvo que tocar la marcha del 2020, que para una vieja como yo era impensable. El otro día, hablando con Rosario Robles, nos acordábamos que si llegaban 100, eran muchísimas, ¿no? Y nunca nos planteamos ni ir al Zócalo, cuando mucho llegábamos al Monumento a la Madre. Entonces te tocó esta explosión. Mi nieta lo explicaba, siendo como tú de la prepa de la Ibero. Mi nieta explicaba muy bien el otro día la acción iconoclasta, que es como pintar los monumentos. Parece agresivo, pero necesario para que se las mirara frente a la no justicia, digamos, burocrática, ¿no? Sí, y hay no me acuerdo ahorita muy bien de la frase, pero dice algo así como, a veces hay paz o silencio que en realidad significa una violencia brutal de la que nadie habla, y a veces romper con esa paz es lo que hace justicia, ¿no? Y entonces, pues claro, siempre preferir hacer ruido para exigir la justicia antes que tener las cosas tranquilas sabiendo que hay una profunda violencia y desigualdad, ¿no? Entonces, en Morena lo que tienen es una agenda. Sí. ¿Puedes hablarnos de la agenda? Claro. Porque estás en esta red feminista por la transformación de Morena, que es una de las redes o colectivas que hay en todo el país, y al mismo tiempo ya te sentaste a pensar en el primer Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México. Me acuerdo muy bien de Paula Soto. Yo la conocí en el Instituto Nacional de las Mujeres, en el sexenio innombrable de Enrique Peña, de Peña Nieto. Sí, justo. Digo, el Parlamento fue como la primera experiencia que tuve ya con grupos feministas, digamos, en forma, ¿no? Fue, la verdad es que Después del 19 y el 20. Sí, a mí me tocó el Parlamento al mismo tiempo. Fue en 2019 cuando empieza, ¿no? Antes de la gran marcha. Exacto.
¿no? De hecho, coincido porque fue un parlamento que duró como 8 o 9 meses más o menos, y en ese ínter, en los primeros meses, fue cuando viene el boom de las protestas, ¿no? Entonces también fue muy, pues sí, muy significativo porque entonces llegábamos al Parlamento a hablar, ¿no? De cómo había sido la protesta y lo que habíamos vivido, y por supuesto además era un parlamento de mujeres, no necesariamente de feministas, ¿no? Okay. Entonces había distintos grupos, eran 4 grupos parlamentarios, digamos, ¿no? Cada uno como con sus ideas, te hacían primero un examen para saber cuáles eran como tus convicciones frente a ciertos temas, y a partir de eso como que te clasificaban en 4 grupos, ¿no? De izquierda, de derecha, progresista y autoritaria, ¿no? Y entonces hacían... Sí, y entonces era muy interesante porque, por ejemplo, había un grupo que se llamaba Margaret Thatcher, ¿no? Y entonces, pues nosotros éramos, Benita Galeana, creo, ¿no? Ajá. Y entonces, pues las discusiones se ponían muy fuertes, ¿no? Con respecto a lo que había sucedido en la marcha y también frente a la agenda, ¿no? Porque había cosas que no aceptaban, ¿no? O sea, y cosas que nosotras no aceptábamos. Entonces había mucha discusión, pero fue la verdad es que un parlamento muy interesante. Ahora, tampoco necesariamente eran todas de Morena. Al contrario, había gente del PRI, del PAN, del PRD, gente apartidista, de sociedad civil. Más bien es a partir de estas protestas que en Morena nos empezamos a dar cuenta, sobre todo quienes militamos, nos sentimos simpatizantes de la Cuarta Transformación, que sentíamos que no teníamos espacio, ¿no? Porque por un lado, en el movimiento, nosotros sabemos que machismo hay desafortunadamente en todas las instituciones, incluidos todos los partidos políticos, ¿no? Todas las formaciones. Exacto. Colectivas. Exacto. Desde la familia. Sí, ¿no? Y entonces, por un lado, pues claro que no nos reconocíamos seguras en espacios como el partido, donde había pues, y sigue habiendo una gran cantidad de personajes machistas, ¿no? Donde incluso desde la base, pues hay comentarios con los que no podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero por el otro lado veíamos también en las colectivas, sobre todo las apartidistas, pues un rechazo, ¿no? Un rechazo porque por supuesto que hay una pared que se pone frente a los partidos políticos, sobre todo cuando es el partido político que está en gobierno, ¿no? Pero entonces pareciera que no podíamos ir a marchar con ellas, o pareciera que las agendas o las violencias que nosotras vivíamos y denunciábamos, como que no se les daba el tanto espacio, digamos, ¿no? O sea, entonces dijimos, a ver, lo que necesitamos ahorita nosotras es hacer un grupo de nosotras, ¿no? Donde compartamos esta doble militancia, la militancia de la Cuarta Transformación y la militancia feminista. Se llama autonomía. Ya te dijeron, ¿verdad? Y seguro en el Parlamento había una que otra vieja que se echaba ondas históricas, ¿no? Sí. Sí, la autonomía de las mujeres. Lo hicimos nosotras en los sindicatos, imagínate, hace 30 años. Sí. ¿No? Y entonces... Entonces nace pensando en la doble militancia. Exacto, ¿no? Porque dijimos, a ver, en ese momento y todavía la Cuarta Transformación tenía una aprobación muy importante a nivel nacional. Y el feminismo también, ¿no? O sea, el feminismo creció brutalmente. Entonces dijimos, son los 2 movimientos más importantes que hemos tenido en los últimos años y necesitamos un espacio donde convivan esos 2, ¿no? Dándonos cuenta también que no solamente, por supuesto, el primer objetivo de la colectiva era generar un espacio donde nos sintiéramos seguras, ¿no? Donde pudiéramos platicar de las violencias que sufríamos nosotras en nuestro quehacer político, en nuestra vida diaria, con nuestras familias, etcétera, ¿no? Pero también asumiendo una responsabilidad que era poder compartir el feminismo con otros sectores, sobre todo del partido, ¿no? Porque por supuesto que decíamos, necesitamos que el Instituto Nacional de Formación Política de Morena tome también una serie de principios que tienen que enseñarle a la militancia, ¿no? Porque no puede ser que tengamos comentarios machistas, misóginos, revictimizadores, etcétera, ¿no? O candidatos acosados de la 3 de 3. Exacto. O personajes, ¿no? Que, bueno, no voy a decir sus nombres, ¿no? Pero que tienen denuncias de 5 violaciones, ¿no? No, una cosa espantosa, ¿no? Y siempre hemos sido, o bueno, yo al menos yo puedo decir que yo siempre he criticado mucho eso, pero
ha sido una lucha. Establecimos una serie de mesas de trabajo de distintos temas, ¿no? Platicamos había una sobre cuidados, había una sobre derechos sexuales y reproductivos, había una sobre procuración de justicia, ¿no? Y a partir de eso... ¿Estamos hablando del 20, del 21? Sí, ya estábamos en pandemia, entonces ha de haber sido el 20, ¿no? Sí. Como a mediados del 20. Y entonces a partir de eso, y además, o sea, lo padre fue que eran mujeres de todos los estados de la República, ¿no? Yo creo que llegó un momento en el que sí éramos, y bueno, nos estábamos conectando por Zoom, ¿no? Por supuesto no es que todas pudieran estar, digamos, de manera digital, pero las que nos podíamos conectar era padre porque cuando teníamos sesión general, digamos, pues sí llegábamos a ser 400, ¿no? Y de ahí, te digo, se establecieron las mesas y dijimos, a ver, ¿cuáles son los mínimos básicos que tenemos que pedir, ¿no? Y entonces, pues hicimos una agenda, ¿no? De distintos temas que con otras colectivas participó también, ¿cómo se llaman? Las círculas de estudio, participaron, Feministas 4T. Hicimos una agenda en conjunto las tres y la entregamos al Instituto Nacional de Formación Política, ¿no? Ellos retomaron parte de esa agenda y hoy, por ejemplo, si quieres ser candidato o candidata, bueno, a ver, primero, si quieres ser militante, te pide el instituto que tomes un curso de formación básica. Está incluida una parte de género. Una ¿no? perspectiva de género feminista. Sí, ¿no? digamos, es muy básico, ¿no? O sea, creo que todavía falta ¿Qué es muy básico? ¿no? A ver, dímelo en medio segundo. Que solamente se habla de 1, 2, 3. ¿De qué? Digo, es una sesión, será 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Donde te enseñan conceptos básicos sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, donde hablan sobre qué es la violencia política en razón de género, ¿no? Donde hablan de sistema de cuidados, ¿no? Pero digo, es una pintadita, ¿no? Pero es un avance, ¿no? Y digo, por supuesto creo que hay que acrecentarlo. Al final creo yo que hay una discusión importante sobre si... Porque hay una parte, supongo que todos los grupos políticos, pero yo te hablo de Morena, que es lo que yo conozco, ¿no? Claro. Donde hay un desprecio por los partidos políticos, o sea, incluso la gente que es de la 4T o simpatizante de Andrés Manuel, por ejemplo, ¿no? Hay un desprecio por los partidos políticos porque claro que han sido espacios que han estado llenos de corrupción, ¿no? Y de donde han salido personajes pues muy impresentables, pero ahí la respuesta, y es la discusión que hemos dado, los partidos son espacios que tenemos que generar porque generan ciudadanía, generan responsabilidad, generan cuadros, generan, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, creo yo, construir también partido, ¿no? Para garantizar que desde ahí puedan salir personas que tengan un compromiso mucho más grande de manera social, ¿no? Y eso implica necesariamente que haya una perspectiva de género. ¿Por qué necesariamente? Según tú. ¿Por qué necesariamente tiene que haber una perspectiva de género? Sí. Ay, porque si no, estamos dejando a la mitad de la población sin la garantía de sus derechos, ¿no? Porque entonces no podemos hablar de justicia, no podemos hablar de igualdad, no podemos hablar de que, por ejemplo, parte de lo que siempre ha promovido la Cuarta Transformación, ¿no? Es decir, nosotros queremos que por el bien de todas y todos, primero los pobres, dice los pobres, ¿no? Debería decir las y los pobres y sobre todo las, ¿no? Sí. Entonces, sí, me parece que este mito está alimentado por el protagonismo de algunas que están fuera de la 4T, incluso que han sido rechazadas históricamente por el pasado de la 4T que tiene el mismo nombre del presente de la 4T. Es decir, hemos vivido muchas experiencias porque obviamente ningún hombre, ninguno, se escapa de tener claro. Sí, su propia cultura. Violencia. Incluso, no solo, ojalá, no, yo sí creo que hay hombres que no son violentos, pero digo que conceptualmente siguen pensando que las mujeres somos adicionales, que pobrecitas, que exageramos, ¿no? Que somos una parte... yo me acuerdo de la discusión cuando íbamos a crear la doble jornada, que el señor Carlos Payán, que era el director de la jornada, cuando yo planteo no quiero un suplemento,
un lugar Ajá, aparte. sí, un agregado. Un Ajá. agregado, sino hacer las noticias con perspectiva feminista y que todo el periódico tenga noticias. Cuando venimos de regreso de una discusión que tuvimos con un grupo de feministas, él me dijo, es mejor un suplemento. Fíjate el contenido, es decir, los asuntos de las mujeres aparte, porque no son los de toda la sociedad. Me acaba de decir una amiga de primer nivel de investigadora, diciéndome, bueno, los hombres a mí me tienen miedo porque yo soy muy comprometida con la sociedad. Bueno, tú nada más eres feminista. Entonces me ataqué porque dije, ser feminista no es estar comprometida con la sociedad. La crítica es cómo las morenistas tienen este proceso, que no lo dudo, es más, medio lo conozco, y la crítica es, ¿está en la agenda de la candidata a la presidencia de la República? ¿De todas las candidatas hay como un acuerdo? A ver, creo que, por ejemplo, platicando en el caso particular de Claudia Sheinbaum, se han sacado en la Ciudad de México, y yo creo que la Ciudad de México ha sido la pionera a nivel nacional de muchas iniciativas históricas a favor de los derechos de las mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, en este periodo de 6 años que gobernó Claudia Sheinbaum la ciudad, se sacaron algunas iniciativas que ella ha promovido ahora que es candidata, que se lleven a nivel nacional y que son muy importantes, ¿no? Quizá mi favorita es El agresor sale de casa, que es una iniciativa que mandó ella al Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Y que viene a romper con esta idea de que cuando hay violencia en las casas, sean las mujeres las que tienen que salir para ir a buscar, si acaso, un albergue, y si no, ir a ver con quién se van de familiar y tal, pero sí quedarse muy a la deriva, ¿no? Lo que busca hacer esta iniciativa es decir, a ver, para empezar, reconozcamos que, y ahorita platicamos también de las propuestas que traemos para la Diputación local, pero reconozcamos que las mujeres es mucho más difícil que tengan un patrimonio propio, ¿no? Por la brecha salarial, porque tienen mucho mayor discriminación para tener créditos, porque por el trabajo de cuidados es más difícil que se desarrollen, digamos, con la misma plenitud que lo hacen sus pares masculinos, ¿no? Entonces, reconoce eso y dice, cuando hay un caso de violencia, no importa de quién sea la casa o el departamento, quien agrede tiene que salir de la casa. Y como ¿no? la mayoría son ellos. Exactamente. Muy ¿no? bien. Y esa, ojalá se lleve a nivel nacional, que es una de las propuestas, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y de la agenda para la ciudad, de la agenda que tú traes? De la agenda para la ciudad. ¿Te ibas a decir que me vas a contar? Sí. Te cuento específicamente del tema de mujeres y luego te cuento cómo transversalizamos con otras agendas que traemos, ¿no? 7 minutos. Ok, perfecto. Perdón, es que ya me estoy yo emocionando aquí, alargándome un montón. Pero a ver, por ejemplo, del problema que encuentra el agresor sale de casa, que es el tema de vivienda, ¿no? Nos damos cuenta que, uno, necesitamos recuperar, y es una de las propuestas también de Clara Brugada, la facultad del Estado de poder construir vivienda, ¿no? Que genere nueva vivienda y también que genere créditos de vivienda. Ahora, lo que estamos planteando desde la candidatura a la Diputación local es necesariamente tiene que haber una perspectiva de género en esta problemática. Es decir, que tengamos una especie de acción afirmativa, ¿no? Para que haya, uno, paridad, ¿no? En cómo se otorgan los créditos. Paridad en cómo se otorgan los créditos, y que se reconozca, por ejemplo, también las desigualdades económicas que hay en ciertas edades, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que antes de los 30 años, obviamente es muy difícil que haya una estabilidad económica de los jóvenes porque hemos tenido salarios precarizados, etcétera, pero también a partir de los 60 cae mucho el ingreso que tienen las adultas y los adultos mayores. Uh-huh. Entonces, lo que queremos también es que estos créditos que se dan, ¿no? Estén orientados a estas dos poblaciones, que también haya una especie de, acción afirmativa, cuota, ¿no? Para jóvenes y adultos mayores, ¿no? Y con eso garanticemos que no importa la edad y tomando en cuenta la perspectiva de género, tengan un acceso a la vivienda, ¿no? Muy bien. Por otra parte, la parte de los salarios, a mí sí me parece que tendríamos que tener una reforma y que ya se ha dado en otros países, donde hoy ya tenemos, por ejemplo,
idea de que las secretarías tienen que tener paridad, de que tenemos que tener paridad en los congresos, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez que bajamos de las secretarías nos damos cuenta que todavía a nivel federal y a nivel Ciudad de México, las direcciones, las subsecretarías siguen siendo en su mayoría hacia hombres, ¿no? Entonces, necesitamos también tener una reforma ahí, ¿no? Para promover que en los distintos espacios de gobierno haya también participación de las mujeres, ¿no? Y bueno, finalmente el tema que me parece fundamental es la agenda que tenemos pendientes de crear un sistema de la Ciudad de México de cuidados, que espero yo vaya de la mano, y sí lo ha propuesto Claudia, vaya de la mano con la posibilidad de generar un sistema nacional de cuidados, ¿no? Pero que implique que haya espacios de desarrollo infantil, espacios para adultos mayores, espacios de comedores sí, que es la parte comunitarios, institucional. ¿no? Exacto. Pero que es para recuperar el tiempo propio de las Exactamente. mujeres, que decimos las feministas, ¿no? Exactamente. Sí, entonces tendremos que quitarnos este prejuicio, estos mitos sobre que a Morena no le importa. Lo que pasa es que hay a veces datos que te preocupan, que lo podemos charlar en otro momento. Pero tu agenda la estás formando para ir a empujar estas cosas en la Ciudad de México. Me parece muy interesante lo del agresor sale de casa. Me parece muy importante lo de la vivienda, que la empezó. Y mira tú qué personaje, Martí Batres, hace muchos años, que había, no me acuerdo si el jefe de gobierno era Andrés, yo creo que sí, que había un seguro para las mujeres violentadas. Sí se iban a un refugio, pero se trataba de que ellas fueran después a tener un trabajo, los niños plazas en las escuelas, incluso menaje de casa. Rosa María Márquez era la directora de eso. Es decir, hay como muchos ensayos, pero hay un asunto esencial con el que quiero cerrar contigo. Esas son las cosas que ponemos como curitas, se llaman políticas públicas, se llaman leyes. Pero ¿qué te parece que hay una cosa de fondo esencial que ningún gobierno, ni siquiera el de López Mateos, que iba a sacar a las mujeres de sus casas para que fueran presidentas municipales, logró entender qué es lo que está pasando en las relaciones hombre-mujeres y qué podríamos hacer de manera práctica? Es un tema muy importante, muy interesante, porque sí requiere un cambio, digamos, profundo. Yo lo que pienso que se podría hacer, y que por supuesto habría que generar unas grandes reuniones de discusión para poder generar una ley al respecto, o una campaña informativa para poder ir concientizando y desmontando algunas de las formas en las que se ha construido la forma de ser de los hombres, ¿no? Pero tendría que ser, ahora sí, a todos los niveles, ¿no? O sea, tendría que ser a nivel escuela, tendría que ser a nivel casa, tendría que ser a nivel trabajo, ¿no? Creo que es importante que se haga, ¿no? Ahora, podemos hacer una serie de mesas con mujeres una que pudieran cruzada ahí, publicitaria, ¿no? Mesa y escuelas. Eso lo podría hacer la presidenta de la República. Eso lo podría hacer la presidenta de la República, ¿no? ¿Se lo podemos pedir? Se lo podemos pedir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, no, por supuesto, ¿no? Y creo que es eso. Otra cosa que ya hubo un avance importante porque vino de la mano con Ley Olimpia, pero que creo que también es muy importante, es la forma en la que los productos culturales que generamos, ¿no? No solamente medios de comunicación, sino también series televisivas, películas y tal, tengan necesariamente una perspectiva de género. Es ¿no? que va junto. Es que, si sí. tú piensas en una cruzada, tocas todos los productos culturales, tocas la estructura educativa formal, la informal está en los medios y todo eso que dices, y yo he soñado con eso profundamente. Y yo creo que tener esta posibilidad con tantas mujeres que van a llegar a las cámaras sería interesante. Sí, te agradezco mucho, Camila, porque podría ser la voz de esa propuesta, que a veces es más importante que cambiar un pequeño artículo de una ley. ¿Te parece? Con mucho gusto yo me llevo esta solicitud, que me parece además muy, muy buena, y con mucho gusto la platicamos por allá.
Muchas gracias, Camila. Te agradezco mucho que hayas venido al espacio del podcast de La Lobera. Está abierto para que cuando tengas la responsabilidad en el Congreso local me vengas a hacer una visita. Claro que sí, no, yo encantada de regresar, la Muy verdad. bien, y vamos a darle las gracias a la Organización Editorial Mexicana. Este espacio de escuchar nuestras voces es sustantivo y por supuesto al equipo que lo hace posible, a Natalia Castañeda Páez y a Hanani Araujo Santamaría en la producción y en la edición del podcast de La Lobera, y a Pablo Sánchez Rivera, que siempre se lleva nuestras imágenes. Nunca sabemos a qué hora las pone en YouTube, pero le damos permiso. Hasta la próxima entonces. Hasta luego, Calima. Muchas gracias.